Entonces, me gustaría profundizar como en dos ejemplos concretos de la matemática en la medicina. Eh, Aquí tenemos otra frase que me gusta harto, que dice que las fórmulas matemáticas no representan la naturaleza, sino el conocimiento que tenemos de ella, también de Heisenberg. Y es una frase que me gusta harto porque uno de los grandes matemáticos de la historia, Henri Poincaré, tenía un concepto muy particular y peculiar que él le llamaba la algebrosis, que al final era como una enfermedad, él decía, en que el que no, al final no se lograba distinguir entre como lo que es los hechos y las ecuaciones. Finalmente él decía como tenemos nuestras ecuaciones y además tenemos nuestro hecho empírico y tenemos que ser claros que son dos cosas distintas y nunca confundirlas. Y que si bien hay una relación entre ellas, pero cada una tiene su existencia propia. Eh, bueno, entra un poco lo que tiene que ver con la tomografía computarizada. Bueno, en términos como más técnicos sobre esto, como la tomografía y todo eso, no, estoy lejos de ser como un amplio conocedor de aquello, como que yo creo que en este panel deben el Benja de cachar mucho más, por ejemplo, de aquello, pero vengo a hablar un poco como sobre el aspecto matemático de esto. Entonces, básicamente, la idea es partir como con la matematización de una imagen. Al final, ¿cómo podemos ver la imagen? Una imagen simplemente la podemos ver, como en este caso, como un plano cartesiano, por ejemplo, podemos tomar en coordenadas los números enteros o naturales. Y al final, lo que vamos a hacer es que a cada par de coordenadas le vamos a asignar un valor. Y ese valor, ¿qué es lo que nos va a estar entregando? Nos va a estar entregando, por ejemplo, en una imagen en blanco y negro, nos va a estar entregando una escala de grises. Las primeras imágenes que se ocuparon para todo lo que era el procesamiento de rayos X no ocupaban más allá de cinco escalas de grises, o sea, cinco números que representaban desde el cero más blanco y así en una escala de grises. Hoy en día las técnicas más estándar ocupan imágenes de 8 bits, que en general es una potencia de 2 que si no me equivoco, creo que es todo elevado a 8, 256. Eh, entonces es un poco la matematización de una imagen. Entonces, básicamente podemos ver esta imagen como una función que toma una función de dos variables. ¿Ya? Entonces, bueno, las primeras técnicas que se ocuparon de rayo X no eran lo suficientemente precisas o lo suficientemente satisfactorias al nivel de obtener imágenes del cuerpo. Entonces, Alan Cormack, que fue un físico, si no me equivoco, comenzó a desarrollar, a pensar un poco qué es lo que al final, ¿qué se podía hacer para mejorar este proceso? Entonces, finalmente, lo que empezó a pensar es que si yo tengo una función de dos variables, normalmente, como sin dificultades, como con conceptos básicos de un curso de cálculo en varias variables, yo esa función la puedo integrar a lo largo de una línea recta, que sería lo más simple. Y eso me va a entregar un valor. Y al final, ese valor en términos, podríamos decir, como de lenguaje usual, podríamos decir, al final me entrega una cierta variación en promedio, un promedio de cómo varía esta función a lo largo de esta línea. Entonces, bueno, ese es el proceso como de cierta manera trivial, entre comillas, o sea, tengo una función, la integro, obtengo un valor. Entonces, el problema inverso, que es un problema interesante, es que si yo tengo el valor de esa integral, puedo reconstruir esa función a partir de ese valor de esa integral. Esa fue la pregunta que se puso Cormac.
Y al final su objetivo era una aplicación a las imágenes, pero su problema se reducía a un problema inverso o un problema puramente matemático. Entonces, lo que él se puso a hacer, dijo como, bueno, esto es un problema matemático, de seguro no soy el primer tipo en ponerme esta pregunta y debe haber alguien que lo haya estudiado. Buscó la bibliografía, bueno, no había nadie que había trabajado con esto. Bajo su sorpresa, contactó a varios matemáticos, no hubo respuesta a aquello. Después finalmente emigró a Estados Unidos, en donde finalmente logró obtener tres técnicas para, a partir de tener varios valores de esta integral en diferentes direcciones, obtener la función esperada. Eh, bueno, la cosa es que, como había dicho, esta integral se hacía, al finalmente era una integral sobre una línea recta, el dominio de integración, el cual era el caso más simple. Entonces después él se dijo, bueno, este es el caso más simple, ¿qué es lo que pasa si lo intento hacer no en una recta, sino que en diferentes círculos? Y bueno, aquí perdió la esperanza, no logró tener un resultado y bueno, dejó el problema de lado, porque bueno, ya tenía una respuesta un poco satisfactoria al respecto. Y la cosa es que después, como por cosas fortuitas, se enteró que había un resultado que era, al final, lo que él había probado era un caso particular de una generalización que había hecho el matemático Radon, un matemático muy importante en lo que representa la teoría de la medida. Y bueno, lo que había hecho Radon básicamente era finalmente crear un operador integral y una inversa de este operador integral, que al final, ¿qué es lo que me permitía? Hacer exactamente lo que él quería, pero la gracia de Radon fue que él, dado una función en n variables, a lo que él le bastaba era conocer el valor de las integrales. Ahora, eso sí, era en un dominio que eran un hiperplano de n-1 como dimensión, ¿ya? Entonces, finalmente, el caso que él estaba haciendo, es decir, tengo una función de dos variables, hiperplano n-1, en este caso estamos en dimensión 2, entonces finalmente tengo la recta que era lo que él había probado. Y el hecho un poco trágico, de cierta manera, fue que Radón sacó este resultado, no fue tomado mucho en cuenta, pasó desapercibido por muchos años y muchas personas llegaron al mismo resultado que él de diferentes áreas. Radón murió, nunca supo que al final su resultado fue utilizado y de hecho cuando él lo planteó no tenía la menor idea que al final iba a poder tener una aplicación concreta. Eso era como con respecto a la tomografía computarizada. Y mi segundo ejemplo tiene relación con la estructura del ADN. Bueno, hay toda una rama de la matemática conocida como la teoría de nudos, que en verdad es muy, o sea, quizás si doy los enunciados como formales, quizás sea complicado de entender, pero básicamente se puede hacer un reduccionismo y decir que realmente lo que se estudia son la representación en la vida real, al final sería un nudo, tal como podemos ver en esta imagen, y al final yo lo que me intereso es que, dado dos nudos diferentes, saber finalmente, no sé, por ejemplo, si puedo al final desarrollarlo y quedarme como con un círculo. Eh, Esas son preguntas que se interesa la teoría de nudos. Bueno, dentro de otras, claramente son enunciados más sofisticados, pero ese es como un poco el espíritu que hay detrás. Y en términos de la estructura del ADN, ha tenido grandes aplicaciones en todo lo que es la estructura del ADN, sobre todo la estructura de proteínas. Y un hecho histórico un poco interesante fue que cuando Watson y Crick postularon su principio de doble hélice, tuvieron contacto con un matemático alemán, si no me equivoco, William Paul,
el cual está trabajando con geometría diferencial, que básicamente es como el cálculo diferencial normal, solamente que en superficies un poco distintas, por decirlo. Eh, y este matemático está trabajando en una fórmula que también entrega una fórmula para lo que es el plegamiento del ADN. Y cuando Watson y Crick postularon su modelo, Crick se contactó con él y tuvieron una cierta discusión en donde William Paul le dijo que en verdad su modelo no podía ser cierto matemáticamente, tenía que haber otra cosa más para que su modelo fuera verdad, pero que matemáticamente no era correcto y él estaba convencido de que no era correcto. Bueno, al final el que ganó entre comillas la discusión fue Crick, ya que bueno, su modelo era correcto, solamente que faltaba añadir la presencia de ciertas estructuras que finalmente hacían que matemáticamente fuera posible su modelo. Entonces, entonces, con estos dos ejemplos, bueno, contar un poco como de las aplicaciones, más allá de lo que, como decía, de modelos de dinámica que existen hoy en día en la matemática y en la biología.